No sé qué va a pasar con el White Bunny. No sé si lo vuelvan a ver este año. No hay dinero. Yo creo que hasta el 2023 saldrá, si es que llegamos con bien a Miami. Y pues nada, amigos, decime suerte. Es uno de los videos tristes de cierta manera. Estoy agradecido con Dios que estamos vivos, porque teniendo vida podemos luchar, podemos seguir adelante. Son cosas que pasan, son cosas materiales. Y pues bueno, mientras nos dé vida y salud, vamos a seguir luchando. Amigos, seguimos con la odisea. Nos vamos a arriesgar a irnos así con los problemas que trae el camión hacia Miami. Esperemos que Dios nos vaya bien. Aquí los invito a que vean este nuevo video. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones como siempre. Pues aquí nos encontramos, yo y el White Bunny. Gracias a Dios ya sobrevivimos un día más. Andamos batallando, está gastando mucho aceite. Y pues nada, nos vamos a arriesgar a irnos hacia Miami. Estamos esperando que venga nuestro amigo, el panameño, el Panama Boy. Va a venir a darnos un chequeo general. Vamos a ver si nos da luz verde. Ya se convirtió como el doctor de cabecera del White Bunny. Entonces pues vamos a esperarlo. Aquí estamos en Baytown. A ver el que nos recomienda. Si nos da luz verde, fuga para Miami. Y pues nada, vamos a esperarlo, amigos. A ver qué nos dice. En lo que él llega, pues bueno, les voy a dar un pequeño resumen del día de hoy. Hoy corrimos todo el día con el White Bunny. Gracias a Dios ya entregamos la carga, 13 paradas, amigos, 13 stops, ya se hicieron todas. Y pues lo logramos hacer, gracias a Dios. Se ha portado bien el White Bunny en lo que cabe. Pues nos anda gastando mucho aceite. Le he echado en lo que va del día un promedio de 3 galones y medio más o menos. Entonces está gastando bastantito. Ya les enseñé, les vuelvo a enseñar ahorita en el video anterior. Pues aquí traemos una buena dotación de aceite. Vamos a comprar Lucas para irlo engrosando un poquito, para que queme un poquito menos, porque pues como ustedes saben, pues el aceite se va adelgazando conforme le echo, porque le echamos Lucas para que dejara de echar humo. Ya le eché 3 galones, le vamos a echar un poquito de Lucas. O pues bueno, vamos a ver qué nos recomienda acá nuestro amigo Roberto. Vamos a esperar que llegue pronto y pues ahorita aquí los tengo pendientes. Bueno, amigos, ya está aquí nuestro amigo Roberto. Pues como pueden ver, ya nos dio luz verde, chequeó el camión, todo sigue bien. Está echando pues mucho blow by. Le echamos un poquito de Lucas y pues ya nos dio luz verde. Aquí está nuestro amigo Roberto. Aquí ya hasta le regalé una gorrita. Ahí si nos siguen en Instagram, si nos siguen en TikTok, pues yo creo que ya vieron los clips. Así que también los vamos a invitar para que nos sigan por allá. Enseña la gorra. ¿Qué hubo? Muchas gracias por el regalo al buen cliente del White Bunny. No, bro, te lo mereces, porque la verdad, como les digo, como este hombre que vino hasta acá y nos trajo y hizo sus cosas lo mejor que puede, porque lo hace con pasión, no lo hace por necesidad, lo hace con pasión. Así deben de ser todos. Pues yo muy agradecido. Y pues nada, no sé si tú quieras aprovechar, mandarle saludo a alguien, pues ya, o quieras dar tu información. Saludos para toda la familia camionera en Panamá, de Panamá para el mundo. El lema bueno, ubicados aquí en Houston, Texas, más que nada en Baytown. Ese es el área donde mi círculo donde trabajo. Cualquier servicio de carretera 24 horas, aquí estamos. Mecánica en general, lo que venga, como venga, a la hora que sea. ¿Cuál es tu número? 281-571-6617. Es todo. Pues bueno, amigos, vamos a prepararnos. Ya nos vamos. Como les digo, decidme suerte. Espero que todo salga bien. Ahí, como vieron, les puse un pequeño clip para que vieran el blow by. Está un poquito duro, así que pues ahí estamos, amigos, pendientes. Saludos, bendiciones. Saludos y bendiciones. Bueno, amigos, ya vamos camino a casa. El camión viene bien, como pueden ver, no se ve humo en la carretera. Presión de aceite bien, temperatura, pirómetro, todo viene bien. Obviamente sigue gastando aceite, pero vamos a esperar que se porte bien, pararnos cada rato, chequearle su nivel de aceite, su nivel de agua, todo, y
compañeros, pues aquí seguimos en la batalla. Nos acabamos de parar un ratito a chequear el aceite, a chequearle todo. Nos tocó echarle un galón más, ya me acabé una caja. Y pues bueno, el agua está bien, todo está bien. Y pues así nos va a tocar ir todo el camino, amigos. Me estoy parando cada hora, más o menos se está gastando un galón por hora. 20 horas para Miami, 20 galones de aceite parece. Hemos caminado más o menos una hora desde la última parada donde echamos diésel, ahí no les grabé, pero bueno, ahí vamos. Así que pues ya saben, amigos, aquí los tengo pendientes. Todo bien, todo bien. Está haciendo frío, pero ahí estamos. Saludos a todos. Vamos a encenderlo, a ver, para que ustedes puedan captar ahí en la cámara el blow by. Casi no se nota ahorita. Miren, ahorita gracias a Dios no va echando nada. Ah, miren, ya empezó, no sé si alcanzan a ver. Ahí se alcanza a ver un poco, miren. Cuando le saco el pie al acelerador es cuando empieza a echar. De humo que va dejando. Un galón por hora de aceite. Ahí les pido sus oraciones, amigos. Ahí vamos, ahí vamos. Buenos días, amigos. Bueno, amigos, pues qué les cuento. Anoche manejamos toda la noche, como hasta las 5 de la mañana. Aprovechamos que era de noche, que estaba fresco. Ustedes saben, pues todo eso. Desafortunadamente, no sé por qué razón, está bajando la presión de aceite, pero se ha mantenido. O sea, no bajó poco a poco, sino que quiero creer que a lo mejor le echamos mucho Lucas. Está muy grueso. A lo mejor se taparon los filtros. Porque antes se mantenían 50, ahora se mantienen 42, 43, 44. O sea, como les digo, esa es mi teoría. En el peor de los casos que eso sea verdad, pues vamos a tener que llegar por ahí a buscar unos filtros de aceite y cambiarlos por ahí en la calle, a ver qué. Pero bueno, vamos a checar el aceite y todo antes de arrancar, a ver qué tal, a ver cuánto de aceite le falta. Bueno, amigos, ya hablé con el mecánico, le comenté. Y entre los dos llegamos a la conclusión. Le comenté eso, que está bajando la presión del aceite. Y llegamos a la conclusión que a lo mejor los filtros pueden estar tapados, ya que como hay compresión, o sea, estaba pasando compresión hacia abajo del aceite. Se está quemando. De cierta manera huele el aceite quemado. Entonces vamos a tratar de cambiar los filtros. También le hemos echado mucho Lucas y pues puede que los filtros estén tapados. Entonces ahorita voy a buscar una Freightliner, un lugar donde pueda comprar los filtros, y vamos a cambiárselos. Y vamos a medir el aceite antes de irnos. Pues miren, no le falta mucho, le falta lo que viene siendo un galón. Déjenlo, dejo aquí. Corrimos esta última vez 140 millas aproximadamente desde el truck stop del Tigre, y nos gastó un promedio de un galón. No sé si bajó, me estaba gastando un poquito más, o sabes, en veces queda el camión ladeado, pero bueno, me gastó más o menos un galón en
2 horas, vamos a decirlo así, en 2 horas. 2 horas y cachito, porque ustedes saben, ayer yo venía despacio. Entonces, pues eso me sirve de referencia. Cada 2 horas me voy a parar a echarles, a chequear el aceite. Ya nomás nos quedan 2 cajas. 2 cajas más, que serían 6. A lo mejor con eso llego a Miami. Si es cada 2 horas, más el Lucas que traigo ahí. Pero bueno, vamos a ver, vamos a echarle un galón más. Saben que lo bueno, amigos, que a pesar de todo aquí estoy parqueado en un Home Depot, me parqué aquí por lo mismo, porque dije, si ocupo cualquier cosa, herramienta, aquí hay más aceite, hay donde parquear, aquí fue donde lo compré. Y en muchos Home Depots no te corren, o sea, no te quieren aquí. Yo no sé si este hombre que anda aquí con el Ford Lee se haya dado cuenta que traigo problemas, o simplemente es buena gente, porque no me ha dicho nada. Bueno, vamos a chequear el aceite. Ya quedó, quedó hasta un poquito pasado, pero igual como lo quema rápido no pasa nada. Ahí estamos. 1 galón cada 2 horas aproximadamente, para estarlo monitoreando. Se portó bien, ya está quemando menos a lo que parece, porque antes era más o menos 1 galón cada hora. 1 galón cada hora casi. Pues bueno, amigos, vamos a ya prepararnos para irnos, preparar el libro, todo. Y pues no, bueno, no sé si les comenté, tuve que comprar un wrench. No traigo aquí para cambiar filtros de aceite. Usualmente traigo todo, pero como este camión no me da problemas, eso no empieza a bajar herramienta. Al último no terminas no trayendo herramienta. Entonces pues vamos a ver si con eso resuelvo. Si no, ahí donde compre los filtros, pues ahí compramos otro. Pero bueno, ya no les hablo más, los aborro. Ya les mostré. Ahorita vamos a encenderlo y a irnos para la casa, seguir el camino, amigos. Bendiciones. Está echando bastante blow by por debajo. No sé si alcanzaron a ver, pero ahorita los mofles ahorita no está echando nada. Lo que creo que es bueno. Y es porque esté frío, no lo sé. Pero bueno. Ay, amigos, pues es una odisea muy... Bueno, en realidad yo vengo tranquilo. Pues igual se tiene que resolver de alguna manera. Miren, amigos, la presión de aceite está a 45. Antes se mantenía al encender en 50. Y cuando estaba corriendo también. Ahorita lógicamente el motor está frío, por eso está alta. Pero vamos a ver cómo se comporta cuando caliente el motor. Entonces esa es la razón por la cual necesitamos ir a comprar unos filtros. Esa es mi teoría. Al mecánico como que también le simpatizó, que estuvo de acuerdo conmigo. Entonces pues vamos a ver si conseguimos uno. Ahorita me voy a poner a buscar dónde hay uno. Pues ahorita no los puedo chequear la temperatura, está frío. Bueno, ahorita buscamos el dealer, a buscar una TA o algo para buscar los filtros del petróleo. Los tengo pendientes, bendiciones. Bueno, amigos, les tengo buenas noticias. Aquí estamos en un TA, ya tenemos los filtros. Miren nomás, qué belleza. Me voy a esperar solo que nos toque echarle aceite para no desperdiciar aceite. Se va a manejar como 1 hora más. Estamos aquí en un TA. No les pude grabar porque me parqué. Perdón, me parqué así y estaba bloqueando. Aquí estaba un DOT haciendo inspección. Me puse nervioso, que ustedes saben. Pero
bueno, lo bueno es que ya los tenemos. El camión, pues la presión de aceite se ha mantenido como a 43, no ha bajado más. El camión sigue bien, no se ha calentado, todo bien, amigos. Hasta ahorita, gracias a Dios. Lo estoy manejando bien suave, como si fuera un viejito. Tratando de cuidar el motor lo mejor que se pueda. Pues bueno, amigos, aquí los tengo pendientes. ¿Cómo están, amigos? Pues aquí seguimos en la Odisea. Ya nos paramos ahorita. Aquí nos paramos en un Home Depot. Por detrás vamos a tratar de cambiar los filtros. Les cuento, pues vamos a tratar de no hacer mucho ruido. Me tuve que comprar una charola de esas, lógicamente, para no hacer tiradero. Ahorita voy a usar la herramienta que compré para quitar los filtros. Esperemos que sirva, porque pues no es muy... no puedo hacer mucha fuerza con ella. Si no me va a tocar agujerarlos y con un desarmador quitarlos. Pero bueno, vamos a tratar a ver qué pasa. Bueno, parece que se va a poder. Ese ya aflojó, vamos a aflojar el otro. Ahí está. Se va a hacer un pequeño agujero para que se tire todo el aceite aquí. Y cuando los quite no me tire todo aquí. En lo que se escurre voy a buscar una bolsa para echar todos los dos filtros y no ensuciar nada. Miren, ahí está todo bien, todo bajo control. Ya casi. Ahorita cuando echemos el aceite nuevo, pues lógicamente vamos a echar en los botes vacíos. Lo vamos a tirar más adelante y en un lugar, sabes, autorizado, donde lo reciclan. Y pues vamos a lavar esta, nos puede servir para algo, posarla para guardar cosas, qué sé yo. Costó $10, o vale la pena, mejor que comprar una especial para el aceite. Bueno, amigos, ya sacamos los filtros, los aseguramos de una bolsa para que no tienen aceite, ya prácticamente vacíos. Ya estamos listos con el primero. Aquí llenado de aceite antes de ponerlo, por si no sabía. Vamos a ponerlos y pues esperemos que mejore. Aquí nomás quiero irles documentando todo el proceso. No es todo muros, pero bueno. Terminamos, estamos recogiendo todo. Siempre acuérdense ser responsables cuando hagan esas cosas, porque por eso no nos quieren. Yo me voy a llevar el aceite viejo, la bandeja, toda la basura. Traten de ser muy cuidadosos con eso. Vamos a respetar a todo mundo, porque al rato nos tienen de mala fama, que hay mucha gente que inclusive tira las llantas en la carretera. Tú eres uno de esos. Como les digo, amigos, hay que tratar de ser responsables. Hay mucha gente que inclusive tira las llantas en la carretera. Si tú eres uno de esos, qué vergüenza, la neta. Qué vergüenza. No deberías ser camionero si tú tiras las llantas en la carretera. Donde las tires, qué vergüenza. Salte de esto, no es para ti. Bueno, amigos, ya quedó. Ya vamos a chequear el nivel. El nivel está bien, miren, está pasadito de full. Está un poquitito pasado de full, lo que es bueno, porque igual como lo va quemando, ahorita no importa mucho que esté pasado. Pero ya estamos listos para irnos.
Simplemente pues que se nos está acabando el aceite. Nos quedan 3, vamos a comprar 2 cajas más para tener. Que pues Dios no sabe, amigos, mejor tener de más. Yo sé que a lo mejor ven este video y dicen, no, y este anda, le cambió el humor. Pues aquí no le va a cambiar con estas cosas. Pero bueno, así es la cosa. Aquí vamos, amigos, pues ya conseguimos 6 botes más. Hoy no me dieron caja. Me compré una Coca-Cola. En realidad yo no tomo casi refresco, pero ahorita con la depresión me dio ganas de tomar un refresco, una sodita. Pues bueno, ahí vamos. Allá por allá está el White Bunny. Pues qué les cuento, amigos. Ha sido un día largo, más bien un viaje muy largo. La primera vez que el White Bunny me ha dado problemas, no lo voy a negar, o sea, todos los camiones dan problemas, pero la primera vez que me toca usar un road service, ya rompí, como si ya quebré el récord. En los 12, 13 años que llevo de camionero, la primera vez que me toca usar un road service. Lógicamente he usado road service para llantas, o sea, servicio de llantas, cosas leves así. Y pues bueno, nos faltan una promedio de 12 horas para llegar a la Florida. Son las 4:30. Todavía estamos lejos. Vamos a ver qué podemos hacer para llegar lo más pronto posible. Y pues bueno, no sé qué voy a hacer todavía. Si me preguntan, lo primero que quiero hacer es llegar a la casa, echarme un baño. Y ya referente al White Bunny, todavía no sé qué voy a hacer. No sé si voy a reparar el motor, si lo voy a parquear, si me voy a salir de esto. Esto no está dando dinero, amigos. El viaje pasado salí, solo salí a la puerta de la yarda, repararlo. Se me fueron $3,500. Salgo y imagínense cuánto vale reparar un motor. 15,000, 14,000, no sé ahorita cómo anden reparar esos motores Detroit. Entonces pues no sé, amigos, un poquito que pensar. Pero bueno, vámonos, porque si no, pues nunca vamos a llegar. Vamos a encenderlo a ver si ya subió la presión de aceite. Ya subió. Antes en baja se mantenía en 30. Eso ya subió a la normalidad. Si era eso. Miren, ya sube. Eso. Muy bien, muy bien. Qué bueno, todavía nos podemos ir a gusto. Amigos, pues qué les cuento, con herramienta en mano. Resulta que al White Bunny se le empezó a caer la presión, como vieron en el clip pasado. Echando mente, llegué, le eché un poquito más de Lucas, sigue igual, le eché aceite, sigue igual, pero me percaté que cuando yo estaba haciendo eso, lo quitaba el tapón
Salió un olor a quemado, una cosa horrible. El aceite estaba ya súper quemado. Está pasando la compresión por abajo. Estaba feo. La idea sea cambiarle. La mejor idea sea cambiar el aceite. Y es lo que hicimos. Digo que es un asunto delicado, pues no les voy a mostrar mucho. Simplemente les voy a mostrar. Compré 2 botes de esos por si a alguien le pasa una emergencia, para que sepan. Son unos botes que venden aquí en Home Depot de 40 cuartos. Apenas cabe ahí. Y acá tenemos todo el aceite, miren. Aquí lo tengo. Por favor, amigos, por favor, les pido de favor que cuando les toca hacer cosas así, recojan. Hay que respetar, porque por eso no nos quieren. Todavía nos falta un aproximado de 500 millas para llegar a casa. Un cambio de aceite nuevo, pues no le cambié los filtros, lógicamente, porque como ustedes vieron, pues allá se los cambié hace, solo corrí 200 millas. Entonces el aceite va a estar, los filtros en lo que cabe están buenos, y echándole 9 galones, o sea, no contando el que tiene ya los filtros. Creo que es mucho mejor que tener 10 sucios a tener uno sucio. Y pues nada, vamos a ver si llegamos, amigos, haciendo todo lo que está en nuestras manos para que este amigo llegue bien. Y pues nada, amigos, aquí los tengo a pendiente, como les dije. Deseame suerte, todavía nos falta mucho. Vamos a encenderlo después del cambio de aceite, a ver si sube la temperatura, la presión. Vamos a ver. Ahorita está frío, lógicamente. La temperatura ya volvió a lo normal. Vamos a ver si se mantiene así por un buen rato. Como les digo, pues ahorita está frío. Debería de estar más arriba en realidad, porque ahorita estamos aquí y está frío. El motor está a 130 grados. Vamos a ver. Desafortunadamente la presión no subió casi nada. Seguimos con el mismo problema. Estoy frustrado, pero pues nada, ahorita la misión es llegar a Miami. Gracias a Dios no se calienta el camión y todo se mantiene en orden, y pues bueno, ojalá lleguemos. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones. Pues hoy es otro día. Ya casi llegamos, ya estoy desesperado, quiero llegar a mi casa. Llamar al mecánico a ver qué tiene el White Bunny. Estamos ya 3 horas, ya casi llegamos. Gracias a Dios, pues ya aquí no me da pena hablarle a un amigo que me eche la mano, ya estamos cerquitas. Pero bueno, vamos a orar que el White Bunny llegue allá por sus propias medios. Pues les cuento, y ustedes vieron, ayer cambié el aceite, no ayudó mucho, amigos, no ayudó mucho. Pues, ¿qué les cuento, amigos? Ayer, como vieron, le cambiamos el aceite. No ayudó mucho en realidad. O sea, ayudó a sacarle el aceite porque literal sí estaba muy quemado. A ponerle un aceite más fresco, era un olor insoportable que salía del motor, del aceite tan quemado. Entonces, era como si no lo hubiera cambiado en un año. Hagan de cuenta, así. Entonces, pues sí sirvió por esa parte, pero no subió la presión del aceite. No sé qué pasó, se habrá tapado la bomba. No estoy muy seguro. Pero bueno, ahorita le falta aceite. El camión está chueco. Asumo que va a marcar como si le faltara muchísimo. Sí, miren. Ahí a lo que se ve le faltan como 2 galones. Vamos a echarle 2 galones para podernos ir. Y ya huele a quemado. No como ayer, pero ya huele a quemado. Noticia, estamos en las últimas 20 millas, ya casi llegando a casa, aquí por la 27. La presión de aceite está un poquito baja, se ha mantenido, como les dije. La temperatura va bien, el camión se ha portado bien. Vamos, White Bunny, vamos, que tú puedes. Ya vamos llegando a casa. Estoy a la vuelta de mi casa, así que pues nada, ahí les grabo cuando lleguemos a la yarda y esperemos que todo salga bien. Amigos, gracias a mi Padre Dios. El White Bunny ya está en casita. Un poquito contento, un poquito triste. Es un sentimiento revuelto. Estoy contento que estamos en casa.
casa, pues estoy triste porque tenemos que repararlo, pero ya estamos aquí, amigos, ya llegamos a casa. Amigos, oficialmente, gracias a Dios, ya estamos en la yarda, todo salió bien, gracias a Dios. Sanos y salvos, bendito sea Dios, ya estamos en casa. Sí, llegó el White. Miren nomás cómo están las estacas. No sé por qué, hasta inclusive se ven como que cambiaron de color. Ya estamos en casa, amigos. Nomás quería informarle, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes. Gracias a todos por sus buenos deseos, oraciones, todo. White Bunny está en casa, amigos. Ya más adelante los tengo pendientes a ver qué fue el problema. Vamos a hablar al mecánico. Vamos a ver cómo resolvemos este problema. Gracias a todos, saludos, bendiciones.